Vamos a ver, hoy día sabemos que cualquier estructura, cualquier función, ya no solo de un organismo pluricelular como somos los seres humanos o los animales, sino incluso de los organismos unicelulares como son las bacterias, cualquier función está codificada en el libro de la vida de ese animal, de ese ser, que es su código genético. La única posibilidad que habría habido de que ese ser evolucionase, cambiase a un ser más complejo, sería por cambios en su material genético. Estos cambios se llaman mutaciones. En la realidad experimental, en la realidad que yo como médico veo, por desgracia, muchas veces en la práctica, es que las mutaciones, en el mejor de los casos, las mutaciones genéticas, o no producen nada, o producen una enfermedad, o hacen que el ser se muera. Las mutaciones genéticas no pueden explicar que se generen seres u órganos o mecanismos más complejos. Las mutaciones genéticas no pueden explicar los supuestos cambios de especie del pasado. Siguiente cuestión y retomamos el punto inicial. Es decir, efectivamente esto parece que no explica ni cómo apareció la vida, ni sobre todo además cómo esa vida ha adquirido las formas en que la conocemos actualmente. Efectivamente Darwin había muchas cosas que no podía conocer, no podía conocer lo que era el código genético, ni el DNA, ni la célula, etcétera, etcétera. Vuelvo a la primera cuestión. ¿En qué medida esa teoría del diseño inteligente, primero, es científica y segundo, nos da algún tipo de respuesta que vaya más allá de lo que ignoraba Darwin? Vamos a ver, una teoría científica es una idea que intenta englobar los hechos observados. Y voy a poner un ejemplo. O sea, hasta el siglo XIX se pensaba que la carne en putrefacción producía gusanos. O sea, que los gusanos aparecían por generación espontánea, sí, es cierto, en la carne en putrefacción. Y fue un experimento de Pasteur que puso carne en putrefacción, la tapó en un matraz, la tapó, y esa carne no produjo gusanos, pues porque no hay generación espontánea. Los gusanos provenían de los huevos que ponían las moscas en la carne en putrefacción. Entonces, la teoría de la generación espontánea tuvo que ser abandonada. Las teorías tienen que seguir a los hechos observados y no al revés. Entonces, si los hechos observados que observamos hoy en día no encajan con esos saltos lentos y progresivos, porque no hay ningún mecanismo que los pueda justificar, pues habrá que buscar otra explicación. Entonces, el diseño inteligente lo que viene a decir es que la complejidad de la vida, la complejidad del libro que encontramos en cada una de nuestras células, responde mucho más a una inteligencia. Hay un amigo que decía que llevamos años con el proyecto SETI, que es Search for Extraterrestrial Life, búsqueda de vida extraterrestre. Hay unos grandes receptores de radio para intentar captar señales con una cierta secuencia que puedan evidenciar que hay algún ser allá en el espacio exterior intentando comunicarse con nosotros. Y si apareciese una secuencia pues que indujese a pensar, pues a lo mejor es que hay alguien ahí fuera que está intentando comunicarse. Bueno, cada uno de nosotros, en el interior de nuestras células, tenemos no una secuencia, tenemos un libro con tanta información, como decía antes, como la contenida en 1200 volúmenes del grosor del Quijote. Si uno encuentra en una playa, al bajar la marea, Pepito ama a Lupita, no se le ocurre pensar que es la primera persona que entra en esa playa en la vida. Piensa que alguien ha estado ahí previamente, porque hay signos de inteligencia. El tiempo, la marea, la arena no forman una frase con sentido. En nuestro interior tenemos no una frase, tenemos el equivalente a 1200 libros con frases, que son los genes, y frases que generan proteínas que tienen una función específica y que solamente un aminoácido, un eslabón de esta cadena, que es una proteína, está fuera de sitio, puede hacer que la persona tenga una vida o difícil o que ni siquiera pueda vivir.
Esa idea del diseño inteligente, ¿hasta qué punto va más allá de la vida? Estoy pensando, por ejemplo, en este libro que habla de un planeta viable que estaba mencionando antes precisamente don Santiago Escuain, y que él se acuerda del título del libro, porque yo en estos momentos no lo recuerdo. El planeta privilegiado. Exactamente, el planeta privilegiado, sí. Que es un libro, a mi juicio, verdaderamente notable, en el que hace una descripción de la Tierra como un planeta privilegiado, porque en él puede aparecer la vida, porque aparece el ser humano, y como si se hubiera producido una serie de modificaciones en la ubicación de ese planeta en el universo, realmente ni vida, ni ser humano, ni cosa parecida. ¿En qué medida esto no puede ser fruto de la casualidad y realmente lo que denota es un diseño inteligente? Bueno, vamos a ver, hay un ejemplo que me gusta. Vamos a pensar en las pinturas de las cuevas de Altamira. O sea, cuando alguien ve esas pinturas, no sabemos quién las hizo, ni cuándo las hizo, pero a nadie se le ocurre pensar que son el fruto de la humedad filtrándose a través de la roca, porque son unas pinturas buenísimas y que representan animales, ¿no? Hay unos factores de complejidad y de especificidad, porque no son cosas extrañas, representan objetos, seres que vemos. Entonces, sabemos que las pinturas de Altamira alguien las hizo, una persona inteligente, alguien que aplicó sus capacidades para hacer esas obras, ¿no? Entonces, la complejidad de la vida no puede explicarse por simplemente el azar y el tiempo. Es mucho más complejo que las pinturas de Altamira, es mucho más complejo que las estatuas de la isla de Pascua, es mucho más complejo que una pequeña frase que aparece en una playa, ¿no? La complejidad de la vida no puede explicarse si no es con una inteligencia, como no puede explicarse un programa de ordenador, el Windows 98, el Windows 2000, pues pensar que apareció simplemente por los efectos de la naturaleza del tiempo y de las rayaduras que se producen en un disquete. Dr. Woodward, lo que yo me estoy planteando es si en realidad esta es una teoría que va más allá de lo meramente científico, y en realidad lo que entramos es en una teoría filosófica, o realmente es una teoría que coloca sus pies propiamente en lo científico y no solamente en lo filosófico. You're speaking of the theory of intelligent design. Okay. Yeah. Usted está hablando de la teoría del diseño inteligente. I personally know many scientists who are running experiments to test this theory. Yo conozco personalmente a muchos científicos que están realizando experimentos para poner a prueba esta teoría. I talk about this in my book, Darwin Strikes Back. Y a esto me refiero en mi libro Darwin contraataca. But the most important thing is that this design movement came from Europeans originally. Pero lo más importante es que esta tesis del diseño inteligente procedió originalmente de europeos. Many people were questioning Darwinism in the last 40 years. Durante los últimos 40 años había muchas personas que estaban poniendo el darwinismo en tela de juicio. Many of them had no religious belief at all. Muchos de ellos no tenían ninguna creencia religiosa en absoluto. No estaríamos, disculpe que le interrumpa, no estaríamos hablando entonces de una especie de cruzada religiosa contra Darwin, sino de un cuestionamiento científico. Absolutamente no. Pero, continuing in English, we have a set of scientists in not only the United States but around the world. Tenemos todo un conjunto de científicos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. And they're looking at the small factories, the machines within cells. Que están investigando las pequeñas factorías, toda la maquinaria dentro de las células. And they're testing the ability of natural selection to build those machines, those factories. Y están poniendo a prueba la capacidad de la selección natural para poder construir estas máquinas y esas factorías. This is the quality of the factories have this quality of irreducible complexity. Y estas factorías tienen esta cualidad de la complejidad irreducible. The famous book Darwin's Black Box explains this. Michael Behe wrote it. El famoso libro La caja negra de Darwin lo explica, el bioquímico Michael Behe lo escribió. But what Michael Behe has now shown is that new data is just really causing a meltdown of Darwin's theory. Pero lo que acaba de demostrar también Michael Behe es que los nuevos datos están provocando un derrumbamiento integral del darwinismo. Because we now know what mutations are doing inside human DNA and malarial DNA. Porque ahora estamos sabiendo qué es lo que están haciendo las mutaciones en el genoma humano y en el genoma de la malaria. Every mutation is known in detail.
Cada una de las mutaciones se conoce de forma detallada. And the shocking discovery is this. Y lo asombroso de este descubrimiento es como sigue. Every single mutation is damaging systems. Cada mutación por sí está provocando un perjuicio en los sistemas.